Este episodio es presentado por Coach Angie, preparación física adaptada para ayudarte a alcanzar tus metas deportivas. Escríbenos en Instagram en coach-angie7 usando el código SOYHANDLER15 y obtén un 15% de descuento en tus 2 primeras mensualidades. Y ahora sí voy a empezar y bienvenidos a un episodio más del podcast de Soy Handler Meto Gol. Como siempre con mi coanfitrión Luis Arturo Ramos. ¿Cómo te encuentras, primo? Aquí estamos, poco Nah, no. movido por los ataques constantes que hemos tenido. Pero bueno, nada, estoy muy contento con la respuesta de todo en general y con el feedback que nos han dado muchas personas. Estoy contento con el feedback que nos han dado muchas personas. Eso es lo que quiero decir. No he encontrado las palabras, esas son las palabras correctas. Y pues bueno, se toma lo que sirve y lo que no, se continúa. Pero mucho sirve. Mucho sirve. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Vamos a empezar antes de que se vuelva una Vamos, novela esto. pues. Tenemos un gran episodio el día de hoy porque tenemos invitado especial, tenemos una entrevista con Sergio Ramírez, tu primo, de hecho, pero Sergio Ramírez, que recientemente, exjugador de Fénix, recientemente compitió en el Mundial en silla de ruedas de Ultimate. Entonces vamos a estarlo entrevistando, vamos a ir nada más rápido con algunas noticias, algunos temitas rápido y después entramos directo a la entrevista, ¿va? ¿Qué tenemos hoy, primo? Vale. Pues bueno, noticias presentadas como siempre por Enson Ultimate, nuestro colaborador, que bueno, vean nada más la prenda que traigo. No más que chulada. Increíble. Mira nada más qué chulada, por favor. Este, bueno, las noticias, no hay tantas noticias, a pesar de que bueno, próximamente va a haber muchas cosas, pero por el momento este mesecito tenemos en la próxima semana, no, en unos que 20 días, tenemos Ujú. el Nacional Juvenil, Sí. que es para uno de los torneos más importantes. Creo que poco a poco va agarrando más poder y más fuerza, que por primera vez van a tener dos divisiones, dos categorías, categoría sub-17 y categoría sub-20. La sub-20 ya estaba ahí, ya lleva años ahí. Y bueno, Ujú. y la sub-17 que es nueva, y pues está chingón, ¿no? Que haya esas dos categorías. Y bueno, entre los equipos que tenemos, tenemos a los campeones que cambiaron nombre, están rebrandeados. Los campeones que antes se llamaban Baja, Baja Sunset. El año pasado no No, era ya Baja. Revolución. No, se cambiaron el nombre de Revolución entre su campeonato y antes del Panamericano. Ok, Pero bueno, venga. los campeones que son Revolución Sub-20, directos desde Tijuana, nueva administración, nuevo uniforme, nuevo todo. Vamos a ver cómo les va. A mi punto de vista, los favoritos para llevárselo otra vez. Tenemos de todo el país, tenemos a Caos, coachados por el señor Mateo Monterrubio. Este es su debut como coach juvenil. Habrá que tener un episodio para que nos des tus impresiones al A ver, respecto. a ver cómo se pone. A ver cómo se pone. Luego tenemos a Turish, que son el segundo lugar del año pasado y son los locales, un equipo ya de bastante tradición. Tenemos los Mapaches de Sonora, bastante conocidos por su actividad en redes sociales y además porque son un equipo bastante constante y que se ha participado en las últimas ediciones. Tenemos Integra, un equipo siempre fuerte que hace su regreso al Nacional Juvenil, ya que el año pasado no estuvo. Tenemos a los poblanos, o les poblanos, que hacen su presentación en la sub-20. Éxito, ojalá les vaya increíble. Y bueno, solo para recordar, los campeones son los Tijuana, segundo lugar Turish, tercer lugar Caos, cuarto lugar Mapaches, quinto lugar otro equipo de Tijuana y luego Marea Roja de Rosarito. Que ahora Marea Roja se encuentra en la sub-17. Qué chido que encontraron una división que va más acorde con su edad para que puedan competir de manera más cómoda y más fuerte. Y estarán compartiendo división con 4 equipos de Yucatán. Sí, Vamos. así, otra, bueno, también Revolución Sub-17, su Ah, perdón, sí. división juvenil y 4 equipos de Yucatán, Guerreros, Jaguares y 2 equipos de Prepa 3 y Prepa 8. Entonces, pues bien, haciéndose presente, qué bueno, porque si no, luego la gente se anda quejando de que por qué no hay torneos del estado local. Entonces, digo, ¿por qué no hay equipos en el estado en donde se está llevando a cabo el torneo? Entonces,
bien por Mérida, bien Por por gente te los... refieres a ti, ¿verdad? Sí, precisamente. Exacto. Entonces, está bien, O ya sea, se ahorraron las críticas de mi parte y listo. nada, pues qué chido, ya Yucatán con más equipos que la Ciudad de México. ¿Qué pasó, Minerva? ¿Qué pasó, Minerva? ¿Qué pasó acá, Ay, Judivo? ¿Dónde ¿qué pasó estás? acá, Judío? ¿Dónde estás? Póngase las pilas, por favor. Nada, no pasa nada. Sé que todas las varias ACES están trabajando duro. Puebla, presentando un equipo sub-20, que ya Ujú. es un paso tototote. Felicidades. Y Bien. luego en esa misma fecha, por cierto, vamos a estar ambos en el juvenil. Como ya se mencionó, Mateo va a estar coachando ¿Y tú qué vas a con hacer? los ¿Qué, niños, llevándoles nada su más biberón, sus... nos vas a estar, me vas a estar No, pasando mi agua o qué? todavía no me inscribo, pero tu agua, güey. Pues sí, para que no te den calambres, como es tu costumbre. No, a ver, mi intención todavía no me inscribo, pero ya lo voy a hacer al rato, es ir a la certificación para Game Advisors, Advisor. Creo que ya la debo tomar, después de que me meto en tantas discusiones por las reglas. Debería tomar una certificación para no estar hablando ahí desde el desconocimiento. Entonces, a eso Bien. voy. Obviamente, pues, tómense fotos, les regalamos stickers y tal vez tengamos ahí una actividad pequeñita, pero quién sabe, todavía no se sabe. Y vamos a tener Y luego, mercancía también a la venta. así es, ya doy la noticia, vamos a tener un nuevo diseño, Vamos a nuevos tener colores, nuevos colores, nuevo color de hoodie para que estén al nuevo color de hoodie. pendiente, para que se vayan a acampar la noche anterior, para que estén ahí en cuanto la tienda de Enson abra, que puedan ser los primeros y las primeras en comprar su mercancía, porque tenemos Así es. inventario limitado. Entonces, pónganse las pilas. En el Nacional de Clubes voló todo, desapareció. Entonces, si no quieren perder su oportunidad, vayan temprano, Ahí compren. compren mercancía. Ya poco a poco la tienda Enson volviéndose como la tienda BC en el PAUC, Sí, el mundo formado. sí, exacto. Y luego, en la misma fecha, tenemos una albercada en Morelos. Nada, no es cierto. Tenemos el National Master, que tendrá, no sé, la verdad es que no tengo idea cuáles equipos están. No tengo la información correcta. La verdad es que no he buscado con tanta fuerza. Sé que el año pasado fueron 6 equipos y pues mira, si se repiten la misma cantidad, estaría chido. Sé que Sirenas va a competir ahí con este nuevo roster, sin primo, entonces seguro les va a ir mejor, Sí, seguro van a claro. quedar mejor que el año pasado quedamos en tercero. Tenemos al cuarto lugar del año pasado, que es Candela de Morelos, que también después de esto van a ir al PAUC. Luego tenemos por lo que escuché, Avalon Master, no sé si se van a llamar Avalon, pero Mm. va Avalon, bueno, un equipo organizado por la gente de Avalon Master, que bueno, siguiendo su tradición, yo creo que va a ser un equipo bastante competitivo. Y bueno, esperemos que tengamos a los campeones y participantes del PAU, Mamba, que es poco a poco se ha hecho una fuerza ahí, o más, poco a poco, ya es una fuerza porque son los campeones. Y luego, pues hay los locales que son los UFOs. Y veamos si Cóndor lleva equipo Master, tomando en cuenta que tienen tantos torneos en que gastar al final del año, ¿no? Y Ojalá. creo que eso es todo parte del Master. Y por último, la, la última noticia es que, bueno, el fin de semana del Día de Muertos tenemos Mex Open. Se espera una afluencia de unos 11 equipos totales, 12 equipos totales. Y bueno, pues a ver, estaremos ahí haciendo algunas dinámicas también porque estaremos nosotros dos. Entonces, pues solo estén atentos a nuestras redes sociales y kaboom, final a las noticias presentadas por Enton Ultimate. Muy bien. Muchas gracias, Enson, como siempre. Y entonces, con eso terminado, vámonos de una a la entrevista con Sergio Ramírez. Los dejamos con este súper episodio. Nos vemos. Y hola, ¿cómo están de nuevo? Le estamos dando la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Antes de que se presente el mismo, porque sé que no lo va a hacer, vamos a decir un poco de su currículum para que no le dé pena a él, porque está amplio, está amplio. Entonces, si se nos olvida algo, por favor, ahí se te olvidó esto, que esto es importante. Tenemos a Sergio Ramírez, checo,
todo el mundo lo conoce como Checo, posiblemente uno de los fundadores del Ultimate en México o una de las personas que más ha estado presente en el Ultimate mexicano desde que empezó, sin duda, por lo menos en la Ciudad de México, una de las personas más importantes para su desarrollo, fundador de Fénix, capitán de Fénix, 9 veces campeón nacional con Fénix, 2 veces campeón nacional mixto, eh, campeón panamericano con Sokai, no es cualquier cosa. Eh, 3 veces participante en el Panamericano, esa no fue campeón, solo tiene 4 veces campeón. Medellín, Brasil, Cancún y ya. Y bueno, y como entrenador fuiste a Punta Punta Cana, Cana. como entrenador. Además, recientemente campeón mundial. Poco- Muy pocos de esos hay en México, honestamente. Tenemos, ¿qué será? Slash, que fue campeón de espíritu en el Mundial 2014. María Castillo, que fue campeona de playa. Y ahora, campeón mundial de espíritu de juego, Sergio Ramírez. Oh, sí. No es cualquier cosa, cosas importantes. Y bueno, Checo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues qué buen palmarés. Me Tremenda describes ahí. introducción, tremenda. Este, ahí me faltaron los sectionals en Estados Unidos y Ah, sí, todo, cierto. pero está bien porque ya hay mucha vanidad y el ego se va a ir muy para arriba, entonces está perfecto. Humilde Sí, siempre, caray. humilde siempre. Sí, caray, qué chido. A ver, es que estaba muy difícil. Es que te echaste un momento en que cada año ibas a algo. O sea, era como, no podemos estar con aquí. O sea, no podemos estar dando palmares durante 30 minutos. O sea, la gente va a decir, bueno, ya no, a lo que nos truje. Sí, la tarjeta de crédito resentía esos años. Oye, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, obviamente, más allá de todo tu palmarés como jugador y como entrenador, pues la razón que queremos entrevistarte es por tu reciente participación en el Mundial de Silla de Ruedas, que bueno, la verdad es que iba a dar una introducción del Mundial de Silla de Ruedas, pero mejor dala tú. Explícanos exactamente qué es, cómo se dio y dónde fue y todos esos detalles que son más datos duros, ¿no? Sí, Ok, cuéntanos. cuánto tiempo tenemos del programa? El tiempo que Ah, quieras, el tiempo que quieras. Pues vamos a tú hacer dale. temporada 1 y 2. A ver, voy a tratar de resumir un poquito. En efecto, acabo de participar en el Mundial de Ultimate en silla de ruedas, que se celebró en un pueblito de Lituania que se llama Druskininkai, pueblito de 12,000 habitantes. O sea, yo creo que mi cuadra aquí en la Ciudad de México viven 12,000 personas. Sí, fácil. Eh, un pueblito al sur de Lituania, a 2 horas de la ciudad capital. Y todo esto nace desde que la Federación Mundial hace 2 años celebró por primera vez el Mundial de Ultimate en silla de ruedas en Italia. Yo me enteré un par de semanas antes del evento, que también era más o menos en fechas de verano, y me moría de ganas de ir en ese entonces, pero me enteré con muy poca antelación. Fue por una publicación por ahí que alguien me compartió, no recuerdo bien. Entonces traté de hacer todo lo posible por asistir con solo 2 semanas y sin saber absolutamente nada, sin haber lanzado en la silla, sin tener una silla deportiva y sin muchas cosas, pero bueno, no se pudo dar. Entonces desde ese entonces, hace 2 años, yo dije, bueno, cuando vuelva a haber un mundial de Ultimate en silla de ruedas, yo me apunto. Así que el plan ya estaba hecho desde pues hace un poco más de 2 años y solo faltaba que fueran emitiendo información, confirmando sedes, etcétera. Y así que a principio de año eh, lanzaron la convocatoria para este mundial en Lituania. Desde ahí yo dije, yo quiero participar. Entonces busqué a las personas responsables a nivel Federación Mundial y me enlazaron con un coordinador que se llama Dillon, canadiense, que trabaja en WFDF. Entonces desde ahí yo empecé a decir, bueno, quiero participar. Soy un jugador, no soy un país, no tengo equipo en el país. Soy un jugador que, bueno, jugó muchos años y ahora pues estoy en una silla de ruedas y quiero intentar qué es esto del Ultimate en silla de ruedas, cómo se juega, quiero participar. Entonces,
pues más de 6 meses previos al evento de este año, estuve en pláticas para ver si había algún equipo que me pudiera dar chance en su roster. Entonces, conforme fue avanzando todo, me enteré que iba a ir Italia, que repetía porque ya había ido, Alemania, que también repetía, Lituania, el local, iba a ir un equipo de Japón, que sería debut de Japón, e iba a ir un equipo de la India, también sería debut de la India. Serían 5 naciones que iban a ir a jugar, prácticamente ya todas confirmadas, porque bueno, como ustedes saben, todos los temas de los mundiales lo hacen con mucha anticipación, que haya que pagar cuotas, etcétera. Entonces, básicamente yo nada más quería que me metieran en uno de esos equipos. Yo estaba así cruzando los, dije, pues estaría increíble jugar con los japoneses. Y así estuve durante un buen rato, solo esperando a que fueran pasando fechas y confirmando. Entonces, lo que hicieron fue lanzar un formulario para gente interesada en participar en un equipo internacional. Una vez que lanzaron el formulario, lo llené con mis datos, mi intención de participar, y se esperaba entonces que más personas pudiesen llenar para que ya se tuviera el equipo y pudieran decir, ok, el equipo va. Entonces, digamos que dieron una prórroga, dieron un periodo como de un mes, y en ese mes hubo otros 8 jugadores, 9 jugadores que llenaron eso. Entonces yo dije, bueno, perfecto, ya está el equipo, somos 9, 10 jugadores, vamos a ir, listo. Y me llamó mucho la atención que esos jugadores todos tenían nombres latinos, apellidos en español, y yo dije, pues, ¿de dónde serán? Entonces, al final me enteré que eran todos colombianos y que no pudieron ir como Colombia, entonces no les quedaba más que ir como equipo Mm, internacional porque no pudieron ir como Colombia. Entonces yo estaba con ellos y traté de organizarlos. Sin embargo, pues temas, vamos a resumirlo, económicos, ninguno pudo ir. Así que me quedé Ninguno de solo en los el equipo 8. internacional. Sí, ajá, eran parte, entiendo yo que es un club que está ahí cerca de Bogotá, entonces hay un entrenador y todo. Y pues bueno, en tema de recursos estaban muy limitados, y en tema de federación, bueno, ha tenido muchos problemas la Federación de Colombia con ciertos malos manejos al parecer. Entonces no tenían forma, y pues ya se les venía el tiempo encima y no tenían los recursos, porque pues al final para llegar a Lituania desde América Latina por lo menos hay que tomar 3 aviones. Entonces, pues la logística estaba retadora, y pues también el costo, pues al final ir a Europa es un costo importante. Así que me quedé solo, y el plan B, una vez que yo iba a pagar mi hospedaje y mi alimentación, porque nos condonaron cuotas de jugador o cuotas de equipo, eso no mm, nos cobraron, qué chido. iba a pagar. Yo dije, bueno, ¿con quién voy a jugar? Si pago y si no se arma el equipo, me devuelven o qué hago. No, no te preocupes, tú paga y ya tenemos un plan B, vas a jugar. Ah, bueno. Qué chido. Entonces, el plan B era jugar con Japón, y pasaba el tiempo y no me confirmaban mi plan B, y no me confirmaban, y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y dije, bueno, oigan, ya falta un mes para el torneo, ¿qué onda? ¿Con quién voy a jugar? Bueno, déjame ver si con Alemania. Yo, ¿cómo? ¿Y qué Japón? ¿Qué pasó con Japón? No, es que no hablan inglés y va a ser difícil la comunicación. Y yo, pues, arigato gozaimasu, y pues ya con eso Sí, quedamos, sí. ¿no? Tengo 6 meses En- para practicar, ¿no? No pasa nada. Entonces, pues al final no fue con Japón, no fue con Alemania. La tercera opción fue el equipo local de Lituania. Tampoco fue con el equipo de Lituania. O sea, yo nunca hablaba con los equipos, sino yo hablaba con un coordinador que yo entiendo que él hablaba con los equipos. Mm. Entonces a él lo bateaban y a mí me bateaban. Entonces al Sí, sí. final, pues ninguno de los equipos me aceptó de lo que se perdieron, pero bueno, no Sí. sabían qué El- venía en el paquete. ah, Y una semana antes de viajar, que sería 2 semanas antes del torneo, yo era solo, y el equipo internacional pues no tenía mucha forma. Así que yo me pero no puse ya había un poco nadie en el más equipo pro, internacional. solo yo. Solo tú. Ok. ¿Cómo crees? Entonces Ok. yo les dije, si me dejan lanzar y cachar yo solito, pues me lanzo. Entonces, ya me puse un poquito más enérgico en, oigan, a ver, necesitamos un plan, o sea, yo ya tengo todo listo, tengo mis vuelos, mis hospedajes, o sea, toda una logística de viaje porque iba a viajar solo, Mm, que pues no es como cualquier cosa. Entonces, eh, salió una alternativa que fue, ok, viene esta persona de México y todos los demás equipos que no estén jugando le prestan jugadores para que entonces él pueda ser parte del equipo internacional, que sería él con jugadores refuerzos aleatorios y cambiantes durante cada partido. ah, Entonces, ok. ese fue el plan.
Y una vez que estaba ese plan, le dije, bueno, oye, ¿van a transmitir? Porque como que tenía idea que iban a transmitir. Me dijo que sí. Dije, ajá, ¿y los uniformes llevamos algún color o qué hacemos? Ah, bueno, ¿tienes algún proveedor? En ese momento le hablé a Manu. Le dije, oye, Manu, ¿me puedes hacer uniformes en 4 días? Y No dijo, a ver, ¿de qué se manches. trata? Entonces, con la ayuda del diseñador ChatGPT, y saqué un diseño en un color que nadie tuviera. O sea, preguntamos los colores de los equipos para que no se repitiera. Ujú. Se lo mandé a mano, me ayudó ahí con unos cambios y en 4 días, el día que volaba yo, me entregó todos los uniformes. No manches. Entonces, entonces hice varias tallas, así como chica, mediana, grande. eh, y al segundo día, ya que los uniformes estaban mandados a hacer, me dijo el coordinador que había un sueco que había entrenado una sola vez en su vida y que le gustaría participar. Entonces le dije, tráelo, ya somos dos. Entonces, ahí vino Dos el segundo fijos. jugador, el, que se llama Mikal, que es polaco, vive en Suecia. Mm. eh, es el que usaba el número 2, el número 9, y pues nunca había jugado, solo entrenó una vez con los italianos. Y 3 días antes de volar, resultó que había otro jugador alemán que había sido de selecciones juveniles, que yo no estaba enterado de eso, solo sabía que había jugado antes, que tuvo un accidente, que se rompió las piernas y que ya no podía jugar, digamos, Ultimate de pasto, de pie. Entonces, que él iba a ser el tercer refuerzo. Así que ya teníamos 3 refuerzos, el alemán, el polaco y yo. Entonces, bueno, así se armó el equipo. Teníamos tres, ya nada más nos tendrían que prestar uno porque juegan cuatro al mismo tiempo en la cancha. Mm. Y con esa idea ya en la cabeza y con 10 uniformes en una bolsa, digamos que emprendí el viaje hacia el Mundial. Qué locura, güey, qué locura. Aventarte así de no sé ni con quién voy a jugar, pero ya está todo, hay mundial, vámonos. Sí, ya. O sea, a ver, y para esto, contándoles un poquito, se juega con una silla deportiva. Las sillas deportivas tienen la peculiaridad de que son mucho más anguladas las llantas, entonces Ujú. eso hace que puedas girar mucho más rápido y traen pequeñas llantitas de seguridad en la parte trasera para evitar que te vayas hacia atrás y que te Ujú. caigas. Entonces puede ser de básquetbol, puede ser de tenis, puede ser de badminton, tienen ligeras diferencias, pero al final todas son deportivas, todas te podrían funcionar. Y en mi caso me mandé a hacer una, específicamente porque quería empezar a sentir cómo era andar en una silla deportiva, que yo no tenía ninguna de ellas. Pues mandé a hacerla con un proveedor de México, me la entregaron a finales de julio y en el mes de agosto tuve chance de ir 3 semanas a entrenar con un equipo de básquet, solo para, no Mm. tanto para el básquet, sino para manejar la silla. Quería ver qué, Ujú. qué implicaba. Y estuvo perfecto porque eso me salieron unas ampollas, se me hizo callo en el momento de avanzar. Entonces quería que eso me pasara antes del Mundial. Sí, sí, sí. Entonces me pasó, se me hizo el callo ahí, todo perfecto, y me dio una idea de cómo manipular la silla, cómo girar, cómo frenar, cómo los cambios de dirección también apoyando un poco con el cuerpo, etcétera. Y así, con esas bases, más estar lanzando un poquitito, pues ya con una silla deportiva, el tiempo que la tuve, pues me permitió pues llegar a ese mundial con mi propia silla, eh, y pues ya con cierta idea de cómo era lanzar desde la silla, pero cero idea de cómo era jugar, porque nunca Sí, había jugado Ultimate en silla de ruedas. claro. Sí, no, no es como que haya una liga aquí en CDMX de silla de ruedas, güey. Sí, con trabajo ahí de a pie, imagínate ahora en silla de ruedas. Sí, sí, sí. Oye, y hablando un poco ya del evento, o sea, tú que has participado en distintos eventos de Ultimate, mundiales, panamericanos, etcétera, etcétera, ¿sentiste una vibra diferente? ¿Cómo sentiste la competencia? ¿Cómo el espíritu, etcétera, etcétera? Em, en algunas cosas parecido, porque se ve que hay, creo yo, un manual de cómo hacer las cosas. Entonces, como que ese tipo de manual te da una experiencia, pues la verdad es muy similar a lo que sería un mundial de Ultimate en Pasto. Em, Sin embargo, la diferencia número uno era el número de participantes. Habíamos máximo 40 participantes. O sea, eran muy poquitos. Éramos 5 equipos, solo 40 participantes. Em, pero el evento súper bien organizado. La verdad es que también aprovechando que había tan poquitos equipos, solo se colocaba un partido a la vez.
todos los partidos fueron transmitidos, siempre había staff. El lugar del evento fue un complejo deportivo supongo que no sé, de la Federación Lituana o algún tema ahí de deportes, que tenía hospedaje ahí mismo, comedor ahí mismo, todas las instalaciones, la cancha perfecta, rodeado de puros árboles, estábamos dentro de un bosque. Entonces, la verdad es que como sede estaba fenomenal porque tenías todo muy accesible. Y ya, si querías ir a conocer el pueblito, pues te salías unos 10 minutitos y llegabas al pueblito. Entonces, como organización, muy bien. Eh, ya el tema de los equipos y la integración, muy peculiar porque, pues por lo mismo de que es un deporte muy, muy nuevo, entonces eso hacía que no hubiera esa cultura ultimatera que llegas a cualquier torneo y ya sabes que todo el mundo te va a entender perfectamente. Aquí, por ejemplo, el equipo de Lituania, que al final quedó campeón, Mm, nadie venía del Ultimate, todos venían de una selección de básquetbol, eran selección de básquetbol, entonces no sabían ok. lanzar. Les enseñaron a lanzar un par de meses antes o los Ujú. meses antes que haya sido. Entonces lanzaban, digamos, puros unos, ¿no? Ya ni hammers, te lanzaban puros unos, todo por arriba, pero eran increíblemente hábiles manejando la silla de ruedas. Eran Mm, súper hábiles, eran los mejores manejando la silla de ruedas porque se ve que llevan años en el deporte sí. y eran los más fit. Al final había gente muy alta, gente muy fit. O sea, yo cuando llegué vi unos así súper fuertes, dije, ¿qué onda con esos? O sea, son puros atletas. Entonces, digamos que a Lituania le funcionó la fórmula de ir por atletas de otro deporte y traerlos al Ultimate y conforme avanzaba el evento, cada vez lanzaban mejor porque empezaron a tener pues muchas repeticiones que antes tampoco habían jugado contra nadie. O sea, ellos tampoco habían jugado contra otro equipo Ultimate en silla. Entonces, Sí, tienen otra mentalidad. Desafortunadamente ellos nunca se integraron con los demás, o sea, ellos siempre estaban por su cuenta y nunca hablaron con nadie más allá de mm, un hola y adiós. Entonces no se integraron a esta comunidad que uno de pronto conoce de Ultimate y que dices, ay, qué buena onda, etcétera, que todos los demás sí, porque los ok. de Japón, aunque venían de algunos de otros deportes, tenían gente que había jugado Ultimate en el equipo, entonces como que esa persona trataba de permear un poco la cultura de Ultimate. Italia Ujú. igual, en Italia el equipo lo formó un exjugador, que hay una historia chistosa. Eh, Alessandro Soma, Somaini, le dicen Soma, fue el que fundó el equipo de Italia hace pocos años, a raíz de que él era jugador de Ultimate de pie y tuvo un accidente en un coche y quedó con una tetraplegia y empezó el equipo. Entonces, él jugaba Ultimate, él sabe lo que es el Ultimate. Entonces, un par de amigos suyos, también jugadores, se sumaron al equipo, si no tienen discapacidad, pero se sumaron para apoyar y otras personas sí, con discapacidad empezaron a sumarse. Entonces el equipo tiene una cultura mucho más similar al Ultimate, que viene de alguien que jugaba previamente. De Sí. hecho, platicando con él, resultó que él jugó en Praga 2010 con Costa Rica y nosotros jugamos contra Ay, los no. Fénix. Sí, es cierto. Qué chido. Entonces estuvo chistoso porque fue así como, ay, yo jugué en tal y yo, ay, ¿con quién jugaste tal? Y yo, no manches, jugué contra ti y nos ganaron, hijo. Este, Sí. Entonces, pues bueno, el Italia trae una cultura y, por ejemplo, Alemania era una jugadora de Ultimate, no a un nivel tan profesional, pero conoce la cultura de Ultimate, que ahora es la entrenadora y agarró a puros chavos. O sea, el promedio de edad Mm, de Alemania debe ser de 16, 17 años. Son órale. pura gente muy joven, este, y con una discapacidad, digamos, con muy variada, desde intelectual hasta física o alguna combinación de las dos. Entonces, en tema de discapacidad, creo que eran los que más tenían como equipo. Eh, y al final la India ya no pudo ir por un tema de visas. Una semana antes del evento Mm, mandó un correo de que les cambiaron un papel de no sé qué, y ya no les daba tiempo para arreglar la fecha de algo y la no, India ya man. no pudo ir. Entonces Uf. solamente fueron 4 equipos más el equipo internacional que Ujú. éramos reforzados. Entonces, pues al final creo que se fue generando cada vez mejor comunidad y los otros 4 equipos sí convivimos muchísimo. Nos ayudamos mucho del traductor con los japoneses que hablaban muy poquito inglés, pero tipazos, tipazos todos. Entonces sí se vivió pues esa probadita de un evento de Ultimate a nivel mundial. Qué chido. O- Sí, sí, está Oye, difícil, perdón, dale. como dices, o sea, No. como el balance de
traer jugadores de Ultimate, traer jugadores de otras disciplinas, como conjuntar eso y justo, o sea, como con la tan joven que es el deporte y como todo el proceso para llegar ahí, pero pues qué chido que ya estén armando mundiales, como siento que es de esas cosas que haces el mundial para que crezca el deporte, no al revés, ¿no? O sea, no te esperas a que crezca y que haya una comunidad en todos lados y que haya 20 equipos que estén listos, sino arma el torneo y de ahí poco a poco se va a ir sumando y va a ir creciendo y se van a ir armando más y más equipos. Entonces creo que eso está chido de parte de la federación y que haya una buena logística y una buena organización y una sede chingona. Creo que está súper chido. Entonces, pues qué bueno que se está armando, pero dale, primo, perdón. No, solo iba a preguntar porque ahorita que empezaste a hablar sobre la cantidad de jugadores y jugadoras, etcétera, pues ya dentro de la parte, no sé, técnica, supongo que habría que decir, o sea, es 4 contra 4, ¿a cuánto tiempo? Y la parte todavía más técnica, ¿hay una diferencia? ¿Cuál es, como, esto ahorita lo mencionaste, cuál es la diferencia de discapacidad que hay desde de un espectro a otro espectro o son muy libres en esas reglas? ¿Cómo funciona? A ver, primero, en el juego es un juego a 40 minutos, 10 goles, marcador meta, 4 contra 4 en una cancha de básquetbol de duela de madera. Ok, Las zonas de anotación miden un poquito más de 2 metros y es el mismo ancho de una cancha de básquetbol. O sea, se usan prácticamente todas las líneas de una cancha de básquetbol y la única línea que se le agrega es la de la zona de anotación. Sí. ok. ¿Ok? Y a 40 minutos que se pasan, la verdad que rapidísimo. Ahora, el tema de la discapacidad y también un poquito casándolo con lo que decía Mateo, de esta forma de primero poner el escenario y de ahí traer a la gente que participe, pues sabemos que en el Ultimate, si quitamos Estados Unidos, que es, pues sí, es aparte, un mundo aparte, la verdad es que a Ujú, nivel mundial no hay tantos jugadores. Entonces, ujú. pensar que va a haber un montón de equipos de Ultimate en silla de ruedas, pues sería, la verdad es que absurdo pensarlo ahorita, al contrario. Entonces, es justo, tienes que hacer jugadores que al Sí. final, por alguna razón, están en la silla de ruedas y ahí para acompañar esta estrategia, lo que ha hecho ahorita la Federación Mundial es ser muy permisiva en los jugadores que pueden participar. Ujú, Entonces, todos los deportes en silla de ruedas tienen una clasificación porque las discapacidades son muy variadas. sí. Entonces, alguien que tiene una tetraplegia, pues no tiene ni siquiera un control real de las manos. Alguien que tiene, no sé, una paraplegia, pues digamos del ombligo para arriba podría estar muy bien, pero hay otro tipo de discapacidades, puedes tener, no sé, no tener una mano, pero puedes caminar, puedes correr. Entonces, justo para tratar de equilibrar todo eso, se hace una clasificación. De hecho, el primer día hubo un doctor que nos clasificó. Entonces te pide hacer Mm, ciertas cosas, te dice, a ver, haz esto, alcanza aquello, agáchate, todo en tu silla, y con eso te va dando un puntaje. Y con esos puntos vas a tener una clasificación. Entonces, vamos a decir que el máximo es 100. En mi caso me evalúo con 92. Es la primera vez que me evalúan, entonces no tengo mucha idea el de al lado qué sería, ¿no? O sea, los de Sí. enfrente, no sé, pero a mí me pusieron 92. Entonces, con esos puntos te dan un número y la idea es que al final, cuando ya sea mucho más profesional o ya haya más jugadores, cada equipo de esos 4 que mete a la cancha solo pueda poner un número máximo. Voy a inventarme ahorita el valor, voy a decir que son 10. Entonces, solo puedes tener 10 puntos. ¿Qué significa? Que si tienes 2 jugadores con puntaje 5 no los puedes meter al mismo tiempo porque entonces ya no puedes meter dos más, que ya Ya. sumaste 5 más 5 10 ya no te queda espacio. Entonces tendrías que meter quizá un jugador número 5 te quedan 5 puntos, repártelos en 3 jugadores, puede ser un uno y dos dos y con eso Ujú. ya tienes los 10 puntos para poder participar. Eso equilibra muchísimo el deporte en silla de ruedas. Por ejemplo, lo vi en básquet cuando tuve chance de ir a entrenar unos días. Me dijeron, no, pues del 1 al 5 tú serías en básquet uno. Yo dije, órale, ¿por qué tan bajo? Yo pensaría que era más alto. Y ya luego empecé a ver gente, por ejemplo, había gente que tuvo poliomielitis de niño y entonces camina con mucha dificultad, usa bastones, pero tienen perfecto control del tronco, eso les permite usar sillas más altas, o sea,
ese tipo de cosas son grandes ventajas competitivas para esas personas que practican el deporte y por eso es que tienes que equilibrar. Entonces, en este Sí. mundial se permitió que pudieses jugar sin ningún tipo de restricción en puntaje y por lo mismo también personas de a pie, porque a mí me preguntaban cuando veían en la transmisión, oye, ¿por qué tal jugador se paró y salió caminando de la cancha? ¿Cómo es posible? ¿Qué milagro? ¿Qué pasó? Y digo, no, o sea, él no tiene ninguna discapacidad, pero le permite jugar para apoyar al equipo, ¿no? Ok, Y al final ya estar en la silla sí te pone en un terreno un poco más parejo. Pero sí. sí hay diferencia muy importante entre alguien que no tiene discapacidad o tiene una discapacidad mucho menor contra alguien que, eh, que sí, que tiene discapacidades mucho más elevadas o con un puntaje menor. Entonces, una de las razones por las cuales Lituania ganó es porque manejaban muy bien la silla, pero no, como no había límite, tenían puros jugadores que si hubiese un puntaje, para mí, según yo, tendrían todos el puntaje más alto. Ujú. Tenían muchísimo control, había incluso gente de pie que no tenían ninguna discapacidad y los metían todos al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando ellos jugaban contra los alemanes, pues era una paliza. O sea, los alemanes tenían muchos jugadores con clasificación baja y los lituanos puros clasificación alta. Entonces ahí no había paridad, ¿no? Ya. Eh, entonces, pues eso en cierta forma lo entiendes porque pues quieres que el deporte poco a poco empiece a popularizarse y si es una realidad que no hay muchos que tengan el manejo técnico a nivel ultimate que se ve que han practicado. El chico de Italia lo tiene, pero como su lesión es muy alta, cervical, no tiene control en las manos, entonces no puede hacer realmente tiros finos. Tiene que hacer tiros muy básicos, Ujú. tipo Blade o tipo, pues sí, como tipo Blade, porque no tiene control en las manos. Entonces, lo que hacíamos el alemán y yo, que sí era mucho más parecido al Ultimate de pie, ningún equipo lo tenía. Y al final, el alemán y yo jugábamos en el mismo equipo, entonces esto nos permitió, la verdad es que funcionar muy bien y jugar muy diferente contra muchos equipos que nadie más les jugaba así porque no tenían los tiros. Entendería Mm. yo que aprender a tirar estando en silla y nunca habiendo tirado antes o lanzado antes, pues puede representar un reto súper fuerte por cómo acomodas tu cuerpo para lanzar. A mí Sí. se me hizo más natural porque pues lancé durante muchos años y entonces no fue una gran dificultad, lo sentía sencillo hasta cierto punto porque pues lo estuve haciendo muchísimos años. Ya. Sí, tuve la oportunidad de ver algunos de los partidos y sí se sentía como, obviamente tenías que tener adaptaciones técnicas para tus tiros, pero sí sentía que si tu tiro bueno era el flick, tenías, o sea, no, o sea, pues podías atacar mejor. O sea, si tu tiro bueno era el back, o sea, casi casi que ni lo podías usar, ¿no? Porque requiere un movimiento diferente. Entonces sí veía como que era flick, bladies, hammers, como más que dependía más específicamente de la muñeca, ¿no? O Sí, cómo te adaptaste total. técnicamente. Totalmente, o sea, eso que dices es total porque justo como estás en la silla y ya no tiene forma de pivotear como de pie, en donde pues justo te alejas de la marca y puedes tener todo el movimiento. Sabemos que el tiro de back implica como mucho más torso, o Ujú. sea, como todo ese movimiento en la silla es muy complicado hacerlo. Entonces, estás muy limitado y casi no se juega con backs. La verdad es que es muy raro, justo por eso, por la dificultad que es hacerlo en la silla. Y Puro fuerza además, back, ¿no? Forzar back todo el torneo. ajá, sí, que bueno, muchos, la verdad es que por lo mismo de que luego no eran tan ultimateros, nunca ponían una fuerza. O sea, como Ya. que decían, me Sí, sí, pongo sí. enfrente y lo que puedo hacer. En cambio, con el flick te puedes abrir mucho, o sea, puedes extender Sí. tu brazo y luego, como lo mencionas, tenías tiros por arriba, ¿no? Ya sea un hammer o incluso hasta scoobers. eh, y sí, es lo que más se facilita. em, y Y yo creo que el reto más fuerte es el manejo de la silla. O sea, en mi caso, más que el lanzar, es el manejo de la silla para poder avanzar, frenar, girar, eh, que te bloquean de alguna forma, aunque igual es un deporte de no contacto, pues termina chocando las llantas de alguna u otra forma. Entonces, tienes que poder ser muy ágil, muy rápido para cambiar de dirección antes de que te bloqueen el camino. Como cuando en el último dice, oye, no lo dejes pasar, mejor si ves que va cortando hacia ese lugar, corta tú adelante de él para que le puedas bloquear, no que lo dejas pasar y luego vas atrás tratando de bloquearlo, va a ser más difícil. Entonces aquí
encontramos esa similitud. Entonces el manejo de la silla es lo que realmente le mete el reto con un disco, porque entonces, por ejemplo, cachas y tienes que agarrar el disco con la mano, pero al mismo tiempo esa mano usarla para frenar. Entonces, agarrar el aro, o sea, agarrar el disco, pero también agarrar el aro para poder frenar, porque te tienes que frenar. Wow. Oye, y entendiendo, conociéndote un poco, siendo tan competitivo, ¿cómo trasladaste esa competitividad a un equipo que se armó pues una semana antes? O sea, ¿te fue fácil? ¿La gente compartía tu visión de la competencia? ¿Cómo te sentiste en ese aspecto más bien? El partido que yo alcancé a ver, que no me acuerdo cuál fue, que creo que ganaron en Universe. Yo los veía todos bien clavados, güey. O sea, estaban así, full competencia, güey. Pues sí, a ver, yo iba muy mentalizado a que yo no sabía qué esperar, no podía exigir nada, Ok. iba a jugar con gente que no tenía idea quién era, pero yo confiaba en que lo que yo sabía hacer, difícilmente alguien más lo iba a poder hacer. O sea, como que alguien que tuviera mi situación de que jugó más de 18 años y que entrenaba bastante y que luego por una situación de la vida ahora está en silla de ruedas, dije, no va a haber nadie así. O sea, yo realmente desde ahí yo creía que iba a ser un diferenciador importante. Entonces Ujú. dije, bueno, si eso va a ser y me voy a convertir en que todas a mí yo se la doy siempre a alguien, pues lo voy a hacer. Entonces yo iba mentalizado a que ese iba a ser el peor escenario, que yo la cachara y te empezara a tirar cosas a todo el mundo y a ver si las cachaban y ya. Pero tuve mucha suerte que estuvo el chico alemán, que resultó que fue seleccionado a niveles juveniles, que era muy competitivo y que su visión de jugar era muy parecida a la mía, pero muy. Entonces nos entendimos desde que empezamos a calentar, vimos que teníamos una forma de jugar muy parecida. Él era handler defensivo, entonces dijimos, o sea, lo vimos y luego que podíamos conectar. Entonces ya nada más era cuestión de, ok, ¿cómo hacemos para que los que se nos junten, se nos agreguen, funcionen, ¿no? Ujú. Y, a ver, también, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? Y tampoco llegar al tema de que por competir tanto, solo fuéramos él y yo y nunca le diéramos pase a los demás, porque pues había que darles juego a todos, no Sí. por compromiso, sino por, pues, disfrutémoslo todo, ¿no? O sea, tratemos de disfrutar, agradezcamos que nos están prestando jugadores y hagamos que esos jugadores sean parte del torneo, que anoten, o sea, que hagan algo distinto que lo que hacen en sus equipos. Y aquí tengo varias historias bien interesantes. Pero al final, la verdad, fue mucha suerte que me tocó jugar con alguien que entendía y en los partidos donde se vea que estamos compitiendo, pues sí, o sea, él y yo era como, ok, tratemos de manejarlo y cuando se abra el huequito ya se la das a X o Y persona, ¿no? Ujú. Entonces, sí, siempre competimos muchísimo, siempre tratamos de jugar lo más fuerte. Primer partido ambos tomamos un par de cambios como de, bueno, descansemos y a partir del segundo partido dijimos, no, no, no vamos a salir nunca y nunca salimos. O sea, jugamos 8 partidos en total y 7 partidos nunca salimos. O sea, era como, yo no me canso, yo no salgo Ajá. Ah, como en y Fénix. sí, pero también se veía la gran, o sea, la vez que salimos era como, no, no funcionaba nada, o sea, salíamos y no funciona absolutamente nada, porque entonces dejas quizás solo una persona que tiene manejo de disco y las otras ni tenían tanto manejo y además tampoco tenían el entendimiento de cómo se corta o para dónde hacerlo, entonces te frustraba demasiado porque pues te llegaban cuentas altas y tenías que lanzar cualquier cosa, Mm, entonces en cuanto vimos ese posible escenario, cambiamos la dinámica y entonces Stephen y yo ya nunca salimos. Pero hay otra cosa importante antes de continuar, que fue el día que empezó el evento, que fue jueves, yo estaba pues en el lunch antes de empezar a jugar, que fue en la tarde del jueves, y ahí me entero que en la junta de capitanes, que fue la noche anterior, que yo no estaba, eh, dijeron que el equipo internacional no iba a poder acceder a las medallas, que iba a jugar el round robin, pero que no iba a poder acceder porque como iba a tener jugadores de todos los equipos, entonces, para bien y para mal, entonces no iba a ser justo y para evitar como cualquier conflicto. Entonces yo Ya. así me enteré, así como de, yo ya estaba pensando en la medalla de oro y dije, bueno, está bien, listo, pues ya ganemos todo lo que podamos, disfrutemos y pues ya está. Entonces ya desde antes de jugar cualquier partido, yo ya tenía ya sabía que eso iba a pasar. Y entonces, Eh, como no ibas a poder ganar la de oro, dijiste, pues ahora tengo que ganar la de espíritu.
Y no sabía que podíamos, ajá, entonces yo dije, no, pues no nos va a dejar ganar ninguna medalla, o sea, Ajá. nos van a dejar participar y ya, y pues ya, Sí. yo también con eso dije, estoy contento con participar, ya en 2 años ya viene un equipo bien armado, aprendiendo todo lo que pasó ahora con este proceso, Ujú. entonces hasta ese momento yo dije, no, pues nos dijeron que ninguna medalla, dije, bueno, pues ya, está bien, no pasa nada, al fin que ni quería, entonces eh, pues jugamos sin ninguna presión, o sea, jugamos como de ganemos todo lo que podamos, toda la gente que vaya llegando tratemos de darle buen juego y eso hizo que siempre hubiera una super vibra en el equipo, siempre hubo Ujú. muy buena vibra, los que nos reforzaban a veces eran jugadores que en sus equipos jugaban muy poco, Mm. entonces era como, oigan, te mando para allá porque acá no jugaste, entonces juega con ellos. Y Ajá. con nosotros siempre jugaban. A puntos en donde Stefan y yo tocábamos el disco, no sé, 9 de 10 veces entre él y yo, pero el gol terminaba siendo de una de estas personas que se desmarcaba en algún punto. Y lo hacíamos así, pues para que justo ellos pudieran anotar, en lugar de decirles, sean handlers y no tienen disco y pues experimenten, sino disfruten, hagan cortes, anoten. Y entonces fue muy interesante porque tuvimos algunos recurrentes, ¿no? Que ya como que les estaba gustando y jugaron con nosotros más Mm. de un partido. Tuvimos, por ejemplo, un partido, creo que fue contra Alemania, en donde jugaron 2 lituanos con nosotros. Fue la única vez que Lituania nos prestó jugadores. Ujú. Y fue bien interesante porque eran, les digo, muy buenos manejando la silla, pero en su equipo, estos muy buenos eran handlers, era como el mejor jugador, era handler y solo estaba dando pasecitos muy cortitos. En cambio, con nosotros fue como, no seas handler aquí, sé cortador, y era una bala como cortador. O sea, uno como handler era increíble tener esos cortadores porque sabías que le podías poner lo que sea y manejaba tan bien la silla y era tan rápido que llegaba. Mm. Entonces, eso estuvo increíble y ellos estaban felices así de que pues, nunca habían vivido eso, nunca habían vivido ser cortador y que alguien les diera pases a la esquina o adelantados o que les exigiera. Entonces, pues estuvo padrísimo. La verdad es que como que nos permitió conocer muchos estilos de jugadores y al final creo que lo adaptamos bastante bien y pudimos ganar varios partidos. Al final de los 8 que jugamos ganamos 5. Si hubiese sido a nivel de competir, de que tenemos que ganar lo más posible para rankearnos alto, yo creo que hubiésemos ganado 6. Siendo realistas, la estrategia de Japón era muy complicada para nuestro equipo por las características que teníamos, entonces no le pudimos ganar, pero si hubiera sido diferente, yo creo que quizá hubiésemos ganado 6, que nos hubiera colocado en el 1 o 2 a nivel ranking. Al final quedamos en 3 a nivel ranking, pero ya el día de las finales nos bajaron hasta el quinto para que los otros 4 pudieran cruzarse en semifinales. Entonces ya nada más nosotros nos quedamos como de espectadores, digamos. Ya. Oye, me da mucha curiosidad esto de, mencionas, ¿no? El jugar todos los puntos. Como qué tipo de exigencia física estás viviendo. Sé y los que te seguimos y te conocemos un poquito más, sabemos que estás entrenando constantemente, vas al gimnasio, te fortaleces. Entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo te sentiste en cuestión? Como ahora tengo que jugar y competir durante varios días, aunque hayan sido partidos más cortos, pero bueno, solo como explicar un poquito cómo está esa cosa. Bueno, sí necesitas un montón de fuerza. Sí. Eh, digamos que como bien lo dices, yo hace poco más de 2 años fue que empecé a hacer gimnasio y luego empecé a hacer otros ejercicios funcionales y luego CrossFit y luego X y Y, justo porque quería que no me agarrara de sorpresa la Ujú. carga de pronto de tantos partidos en un Ujú. evento y que no pudiese jugar de lo cansado que iba a estar. Entonces, pues traté desde mi entendimiento de preparar lo mejor posible y sí, fue mucha fuerza y un poquito de cardio, pero creo que lo más importante es la fuerza porque todo el tiempo estás, pues es que todo el tiempo usas las manos, justamente, o sea, Sí, para sí. frenar, para avanzar, para cachar. Y lo que me pasó, por ejemplo, fue que el primer día jugamos 2. eh, Después de 2 partidos, la mano izquierda tenía yo cierto dolor que al momento de, no para avanzar, ni para cachar, ni para nada, pero transferirme de mi silla de diario a mi silla deportiva, ejercía yo cierta presión que me dolía muchísimo y ya me revisó un Ujú. fisio, me dijo que era un tema de articulación, que estaban ahí como chocando la articulación, pero eso nunca me había pasado. Ujú. Entonces fue justamente por tanto uso. Entonces, bueno, me estuve como dando masajito,
trataba yo de ponerle agua fría y así. Pensé que podría ir empeorando y al contrario, afortunadamente fue mejorando, porque el segundo Mm. día jugamos 3 y el tercer día jugamos otra vez 3 y nunca me molestó. Y jugar todos los puntos a nivel cardio no lo sentí realmente tan pesado como lo puede ser el Ultimate en Path Pro, que de pronto dices, ya dejen de correr, por favor, o sea, necesito respirar un poquito, porque yo creo que porque había muchos turns, entonces te permitía tener muchas pausas, había muchos turns. Ujú. Pero a nivel fuerza, o sea, sí, yo todas las noches acababa, o sea, los hombros, no sé, los tríceps, o sea, cansado, se sentía que estaba Sí. cansado, todo eso. Y ya cuando regresé a México, de hecho, fui con mi fisio y en cuanto me tocó así los tríceps, bíceps, yo así casi lloraba del dolor de la carga que tenía porque lo trabajé demasiado. Sí. Entonces, pues sí, es importante tener buena fuerza en los brazos y en los hombros. Y ya lo demás, digamos que si fuerza de abdomen o algo así, pues claro que te va a ayudar para tener más alcance, ese tipo de cosas. Pero en el nivel cardio, creo que no era tan exigente como, Ujú. como puedan haber otras actividades. Entonces, creo que es mucha técnica, saber cómo poner la silla, cómo usar, y sprints, y si ven ahí los videos, hubo pocos así sprints de, no sé, de 30 metros, que sería un sprint prácticamente toda la cancha, Sí. pues tuvo muy pocos así, ¿no? Ya. Wow, o sea, perdón, tengo muchas preguntas sobre el torneo específicamente. Échalas, échalas. Este, eh, hubo, o sea, pude alcanzar a ver un partido, pero, o sea, la verdad es que solo vi uno, pero ¿hubo algún partido que tú dijiste, con qué bueno está este partido? O sea, entiendo que hubo uno Universe Point, pero para ti fue como, híjole, aquí sí me va a salir el yo competitivo y quiero. Sí, porque estoy tratando de preparar esta pregunta porque le quiero llevar más adelante como hacia cómo llevaste eso al espíritu de juego, ¿no? O sea, porque al final ser campeón de espíritu de juego no es cualquier cosa. O sea, tienes que mantener un estándar de competencia justa durante varios partidos. Entonces, durante hubo varios partidos cerrados, varios. Tal vez Sí, no de Universe. Entonces, ¿cómo le haces como para mantener, y esto ya no solamente es del Mundial de silla de ruedas, sino es como de todo el Ultimate, ¿cómo le haces para mantener el nivel de espíritu para ser campeón del mundo del espíritu de juego en partidos tan cerrados? O sea, ¿o cómo fue para ti esa experiencia? pues mira, hubo 3 partidos que nos fuimos a Universe. El primerito que fue nuestro debut contra Italia, siempre fuimos ganando, se nos empataron y al final les ganamos. Luego el primero contra Lituania íbamos arriba y al final nos empataron, pero les ganamos. Y el último con Lituania íbamos arriba, nos empataron y nos ganaron. Creo que el último fue el más reñido y con ciertas características más particulares de competitividad, em, porque bueno, la verdad sí estaba como, yo le quiero ganar al local porque le veo cara de campeón, pero quiero que nosotros les ganemos a ellos en las dos de dos y como de, bueno, quedaron campeones, pero perdieron contra nosotros 2 veces. Sí, 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 sí. Y por el estilo de juego que teníamos, éramos los únicos que podíamos haberle ganado a Lituania. De hecho, Mm. Japón, que fue la final con Lituania, Japón en todo el torneo perdió 3 veces con Lituania y la final la perdió horrible, 10-3. Entonces, nuestro estilo era el que más se le complicaba a Lituania porque era un estilo mucho más de Ultimate por el alemán y yo. Entonces, ese último partido con ellos, que perdimos 10-9, yo creo que fue el de más competencia porque yo sabía todo lo que se estaba jugando ahí. Mm. Se estaba jugando, no sé, mandarlos abajo, más abajo del ranking, dejar a Japón en primero. Nosotros ya nos quitábamos de la ecuación, pero bueno, clasificaba más alto Japón. Y porque además yo los veía y eran físicamente los más aptos. Entonces eso también era un reto interesante, como decir, estos son los Claro. más aptos, son los más altos, todos están clasificados altos, vienen de jugar a nivel selección, no sé si nacional, yo creo que eran selección nacional de básquetbol, entonces era como el reto, era como, estos son los que realmente me representan mi mayor reto. Ahora, lo más difícil con ellos eran las reglas. Fueron el peor equipo de espíritu. Número uno, por no saberse las reglas, inventarse cosas.
Número dos, por cuando ya se las estaban aprendiendo, las empezaron a usar de forma truculenta. Entonces así marcaban cosas que no eran, picks que no eran, faltas que no eran. Entonces, en ese partido en particular, hubo, por ejemplo, estuve involucrado en una llamada que marcaron foul y yo nunca lo toqué, solo le pegué al disco, pero entre que ya sabía que no íbamos a poder clasificar, entre que sabía que ellos eran difíciles de dialogar y entre que dije, es mayor reto si lo vuelvo a hacer versus si me pongo a una discusión eterna y discusión, digamos, respetuosa y todo, le dije, órale, se queda contigo, ¿no? Te voy a dar el beneficio. Y me dice el alemán, luego me dijo, no, no fue foul. Y yo sé, o sea, estuvo muy dudoso lo que lo marcó, pero ahorita lo hacemos, ¿no? Entonces, no fue ni siquiera el punto definitivo, fue un punto X por ahí. Entonces, al final, perdimos contra ellos. em, También entendiendo que teníamos jugadores que de pronto, te digo, iban cambiando esos dos jugadores que nos daban, porque el otro que teníamos, el chico polaco, pues también era muy nuevo, entonces la verdad es que a veces difícil de que cachara los discos. Entonces era como, mira, somos el alemán y yo, tenemos un montón de ventaja porque conocemos el Ultimate, tenemos quizá desventaja con los otros cortadores, tenemos que buscar la forma. Y quedamos contentos, o sea, perdimos y fue como, bueno, hicimos lo más que podíamos con lo que teníamos. Entonces, cuando lo vimos de esta forma de lo más que podemos con lo que tenemos, creo que nos dejó mucho más tranquilos versus decir, es que ese partido hubiera sacado a ese jugador, hubiera dicho que metiera, porque nosotros no controlábamos a los cambios, o sea, ellos solitos se cambiaban según lo que ellos querían, así que nosotros era Stephen y yo de handlers y de pronto veíamos a quién más teníamos en este instante en cada punto. Entonces, pues la verdad es que no me quitó el sueño eso, al contrario, me quedé como de, bueno, pues hay que prepararse más y la lección tal cual siempre era, bueno, la próxima vez trae un equipo. O sea, o ya llega con un equipo que esté bien hecho y que todo el torneo sea el mismo equipo y que sea mucho más fácil poder integrarte versus no saber quién te va a reforzar 5 minutos antes de que empiece el partido, porque así era. 5 minutos antes andábamos buscando jugadores. Entonces, eh, pues fue un balance entre sí mucha competitividad, pero entender la situación que estaba pasando y al mismo tiempo no pasar por encima de un espíritu y tampoco querer aprovecharte de, no sé, de jugadores o de ciertos conocimientos de reglas. Entonces, bueno, todo eso al final lo aplicamos durante todo el torneo. Eso nos hizo que todos nos quedaran súper bien. Hubo un equipo que nos dio 17 puntos de espíritu. Y yo dije, bueno, tampoco, o sea, tampoco, ¿no? Sí, Este, sí, sí, sí. Por aceptar un pero es llamado, que, ¿no? Por decirte, no, sí, sí, pues sí fue foul. pero la verdad es que, o sea, terminamos con 13.5 trece punto Wow. cinco puntos de promedio y el segundo lugar tuvo 11.8, que fue Alemania. Oh, Entonces, sí teníamos mucho de Ultimate que transmitíamos a los demás jugadores, o sea, desde el confiar en la gente, por ejemplo, hubo equipos que no metían ciertos jugadores, o sea, Lituania tenía jugadores que nunca entraban, nunca. Mm, Eh, Japón solo metía cuatro y a veces metía un quinto, pero el sexto nunca lo metía y el quinto, les digo, jugó 5 puntos en todo el torneo. Cuando esos jugadores venían con nosotros, el de mm, Lituania o el de Japón, tratábamos de darle todos los pases posibles y estaban felices. O mm, sea, de hecho, hubo el último punto contra Italia del segundo partido, un jugador lituano que se llama Yuri, súper fuerte. O sea, tú lo ves en la silla y dices, no manches, es súper atleta, pero nunca lo metían. Entonces, estaba jugando con nosotros, se la dábamos, luego la regaba, de que sí la cachaba, pero luego no sabía dar el pase a continuación y nosotros, bueno, no pasa nada, ahorita recuperamos. Y con Italia, recuerdo perfecto que, no sé, la recoge Stefan o la recojo yo, se la doy a Stefan y me cruzo en un corte con otro italiano que nos estaba ayudando y le digo ya como el italiano, le digo, haz que anote Yuri. O sea, yo trataba de evitar a toda costa irme a gol porque yo pude haberme ido a gol todas las veces, o sea, me fui varias, pero pude haberme ido todas y era como, sí, jueguen dos y ya. Entonces yo sí. me hice güey, me regresé under, como que liberé el espacio y al final sí logró anotar este chico, o sea, como que, y la cara que tenía de felicidad fue como, para esto venimos, o sea, para esto queremos que jueguen con nosotros, o sea, para que vean otro tipo de Ultimate, para que sienten que pueden hacer muchas cosas. Entonces nosotros quedamos muy contentos con eso y ese tipo de visión de equipo lo transmitíamos con todos los que jugaban con nosotros y creo que los demás equipos lo notaban. Entonces por eso siempre nos clasificaban bien, porque cualquier llamado lo platicábamos súper bien, teníamos mucho respeto, siempre éramos muy de celebrar pues, los logros de los demás equipos. Entonces,
creo que el equipo internacional al final le hizo bien al torneo por meter una perspectiva diferente, donde por casualidad habíamos dos jugadores que tenemos la cultura del Ultimate como muy arraigada. Sí. Oye, qué chido. Nada, suena súper chido eso. Este, oye, me genera mucha duda y sabiendo que también eres igual de clavado que nosotros y igual de analítico y que siempre estás pensando, como, ¿qué significa cuando estás hablando específicamente de como su forma de juego que era más similar al Ultimate o cómo jugaban los japoneses? O sea, como, ¿cuáles son como esos, como esas cositas, como un poquito ya más a profundidad? Como explícanos qué estaban haciendo en la cancha. Mira, estaban bien claras las estrategias. Japón tenía 4 jugadores fijos, realmente nunca cambiaba. Ujú. Dos jugadores muy altos y muy hábiles. Uno de ellos Mm, juega softball olímpico, otro juega, no recuerdo qué deporte, que son los cortadores o los que siempre estaban en gol, ujú. que era Su y Shigeki. Eh, Ellos dos tenían claras ventajas a nivel físico. Entonces, ¿qué pasaba? Ok. Tenían sillas más altas. Una silla más alta no es para cualquiera, es para el que la puede manejar y que no se va a caer, etcétera. Mm, Entonces, uno de ellos tenía una pierna amputada, pero todo lo demás del cuerpo le funcionaba bien. Entonces, eso hace que incluso cuando levanta la mano para querer agarrar un disco arriba, pueda apoyarse un poco en el pie mm, que tiene bueno y quizás hasta despegar un poco las pompas de la silla. O sea, ok. no se paran, pero Sí. esa es una grandísima ventaja contra alguien que no tiene, que tiene otra discapacidad. Entonces yo, por ejemplo, cuando lo cubría a él, era dificilísimo cubrirlo, porque entonces me llevaba, a pesar de que yo soy alto, pero por el tipo de silla que tengo, él fácil, con las manos levantadas, me llevaba 20 centímetros. Entonces, No manches. si el disco se lo ponen a la mano, yo no tenía forma de taparle el Ujú. disco, no tenía forma. Entonces, la estrategia en Japón era dos jugadores de características muy similares y dos handlers que parece que todo el día solo practicaban un solo tiro. Entonces tiraban un bladey así todo el tiempo. Querían un Ajá. pase. O sea, los japoneses recogían el disco del piso después del pull y en 10 segundos tenían que sacar ese pase perfecto a las manos arriba. Entonces era bien Ya. difícil. Y cuando, digamos que yo decía, bueno, entonces yo me voy con los receptores. Y si el otro, como había dos receptores, vamos a decir que el alemán se iba con el otro receptor, pero nos quedaba un jugador quizá de mismatch cubriendo a un tirador y no lo Ujú. cubría bien y le daba muchas libertades de poder hacer ese tiro sin marca real, o sea, era muy difícil que lo marcara. Entonces, la estrategia de Japón, la verdad es que creo que la practicaron demasiado porque hacer ese tiro tantas veces tan bien no es nada fácil. Entonces, era una estrategia muy buena y les funcionó contra todos los equipos, menos con Lituania. Pero les funcionó contra todos, les ganaron a todos. Y luego el segundo partido de Japón, lo que hicieron ellos a la defensa fue mandarme doble marca todo el tiempo. Dijeron, es el alemán y checo, entonces solo a mí me mandaban doble marca y era No bien difícil manches. sacarte a los dos, porque uno lo tenías en under, otro lo tenías como para irte a largo, y pues si querías ahí lograr zafarte, pues ponías en mucho más riesgo el handler que te diera un pase porque tenía muy poco espacio. Entonces yo, en cuanto detecté eso, dije, mira, hagamos esto. Yo me voy del lado de back y le dejaba al alemán el lado de flick completamente libre. Y entonces Ujú, había en el fondo dos jugadores nuestros contra un defensa. Y ujú. entonces el alemán se la pasó tirándoles todo el tiempo. Desafortunadamente hubo demasiados drops de nuestro equipo y por eso pues no pudimos equilibrar el partido. Pero fue una estrategia muy particular que hicieron y les funcionó porque pues, dijeron, bueno, tienen jugadores cortadores que quizá no son tan hábiles. Si hubiésemos tenido a los cortadores lituanos, cada tiro hubiera sido gol, porque eran Sí. excelentes cortadores, pero teníamos otros cortadores que la verdad es que les falló y quizá le falló de más en ese partido. Pero, por ejemplo, Lituania jugaba un ultimate para mí horrible, porque el de Japón, aunque era muy particular, pues se parecía al Ultimate, pero era como aburrido, pero bien. En cambio, Ujú. el de Lituania era aburrido, pero mal, porque todo era amontonar gente al centro, o sea, no mandaban Ah, gente a gol, era amontonar gente al centro y dar puros pasecitos aquí de 2, 3 metros. Entonces, como eran un par de 1,90, una cosa así, y además con sillas altas. Entonces, esos no me llevaban 20, esos me llevaban 30, 40 centímetros alzando la mano. Entonces, no solo tiraban manches. hacia arribita Ajá. y era un ultimate de todos amontonados en lo más cerca posible del disco eh, y no mandaban gente de lejos. Entonces, iban avanzando así de poquito en poquito como un, pues sí, como un
no sé, este, Como como si básquet. fuera el touch push del fútbol americano, Ah, ok. ¿no? O sea, iban así, de a poquito en poquito avanzando, y ya Sí, cuando llegaban a la zona de anotación, pues ya igual era un pasecito de 2, 3 metros, pero nunca se echaron un pase de más de 5 metros, jamás, en todo el torneo. órale, Quizá me equivoco, pero no les recuerdo ver un pase de más de 5, y todos los pases fueron así para arriba. órale. Entonces, contra Japón les funcionó muy bien porque ellos eran tan buenos usando la silla y tenían gente tan alta que Ujú. al handler japonés, que es chaparrito, Masaro juega badminton, pero es chiquititito Masaro, le mandaban al más alto de 1,90 de Lituania, que era gigante. Entonces Masaro no tenía comodidad para lanzar nada, cero comodidad. De hecho, cuando a mí me cubría ese gigante de Lituania, en verdad, yo de pronto veía el corte clarísimo, iba a tirar de flick y me tapaba tanto que me arrepentía porque dejaba de ver a quién le iba a lanzar. Yo no veía nada. Entonces ya buscaba hacer otras cosas. Por ahí hay un partido con ellos que como que lo estoy fintando de flick, se la come y entonces me doy al back y tiro un back largo porque yo lo estaba a propósito trayendo a flick porque sabía que él era muy grandote y que me iba a tapar de un lado. Se comprometió demasiado a un lado y me dejó libre el otro lado, pero pues Japón nunca pudo descifrar esa estrategia y pues ganó Lituania. Y los otros equipos, pues un poco más variado. Italia trataba de jugar más estilo Ultimate porque pues tiene la influencia de Ultimate. Italia era el único equipo que traía dos mujeres. Digamos que ahorita todavía es abierto, puedes jugar con hombres y mujeres, no hay ninguna regla de paridad, etcétera. Entonces traía dos mujeres. Italia trataba de darle juego a todos, aunque no eran tan hábiles algunos jugadores o jugadoras, pero sí era como más de, bueno, demos juego. Sin embargo, pues se notaba la disparidad de nivel, entonces en algún punto ese demos juego, pues terminaba cayéndose un disco, oyéndose un pase incompleto. Y yo creo que Alemania, que al final fue el cuarto lugar, pues sí tiene la desventaja de que tienen, la verdad es que en tema de discapacidad son los que más discapacidades tienen. El tema de la edad son los más jóvenes. Entonces, de pronto, cuando enfrentaban a un equipo como que les imponía, se bajoneaban muy rápido. O sea, están muy chavitos, están formando carácter, entonces se Sí, bajoneaban muy rápido y y no tenían muchos elementos para salir de ahí. Entonces, creo que fue el equipo que traté de darles yo de lo que pude un poco más de ánimos y tips y cuando jugaban con nosotros como que les decía por aquí, por allá, porque ujú. pues son los que al final tienen mucho más carrera por delante por tema de la edad, ¿no? Y Sí, porque pues es bonito ver cómo van agarrando confianza, porque son niños, o sea, hay uno, creo que había uno de 15 y el más grande era de 19, pero de ahí todos entre 15 y 19 años. Para algunos, por ejemplo, fue la primera vez que salían de su país, ¿no? O sea, como viajar en ujú. avión para salir de su país, o sea, ese tipo de cosas que para uno ya dice, ay, pues ya lo normalizo, y dices, qué bonito y qué interesante que al final enfrentes jugadores así y pues darles la mejor experiencia posible, o sea, que no sea nada más de, ay, voy a ganar en cero y voy a salir campeón, porque, pues claro, los lituanos seguramente están acostumbrados a competencia internacional en el básquetbol, todos muy adultos, algunos con familia, pero los otros son niños, o sea, son chavitos. Entonces, si queremos que esto siga creciendo y no vaya al rato de no, bueno, ¿sabes qué? Campeonato Mundial de Última en silla de ruedas sub-18. No, bueno, pues ¿cuántos equipos vas a tener? O sea, ahorita la verdad es que tienes que integrar a todos para que logre Sí, haber un torneo, ¿no? Entonces, sabiendo que eso tienes que hacer, pues también trata de poner un escenario, un terreno para que todos lo disfruten, o sea, que no sea de, ya no quiero volver a ir a esos torneos porque, no sé, me tratan mal, ¿no? ujú. Oye, y hablando justo de estos chavitos y que tú mencionaste que te gustaría en un futuro armar un equipo para llevar un equipo ya bien consolidado. Primero, ¿cómo ves el futuro del deporte de última en silla de ruedas? O sea, esta es es la segunda edición del Mundial. Eh, ¿Qué crees, cómo crees que se va a ver la siguiente edición? Que será en 2 años, ¿no? Bueno, la idea sí, la idea es que sean 2 años, ojalá que sea en Japón. Estamos así todos de que, ay, que la manden a Japón, por favor. Este, mm, pues mira, no he intentado demasiados deportes en la silla. He estado muy poquito en básquet, he estado en tenis de mesa, he jugado un poquito de tenis, eh, pero siento que el Ultimate en sí ya hace todo el sentido. O sea, es como, creo que tiene demasiado potencial. eh, Porque
por los mismos valores que tiene el Ultimate de pie. O sea, creo que al final aplica lo mismo. Número uno, el tema del espíritu, el tema del, pues sí, del espíritu de juego se nota, o sea, se nota. Y, por ejemplo, se notó cuando Lituania, por ejemplo, no lo aplicaba porque ellos tenían otra idea de todo. Entonces, bueno, como que fueron poco a poco entendiendo porque la gente era como, oye, es que así no es. Entonces, el espíritu, porque yo les decía en algunos círculos, a ver, todos los que estamos en una silla, ya hemos pasado por un montón de batallas, ¿no? Ya sea que naciste con algo, que durante tu vida tuviste un accidente, alguna enfermedad. Entonces, ya suficientes batallas has tenido como para que entonces ahora otra vez a los trancazos. Y entonces el último en silla está súper chido por eso, porque uno está el espíritu de juego, dos, no hay contacto, ¿no? O sea, es un contacto mínimo, hay deportes, hay rugby en silla de ruedas, entonces yo digo, ¿qué necesidad? O sea, ya te tocaron madrazos y todavía vas a madrearte más, como, güey, o sea, eso es masoquismo. Entonces, pero bueno, respetable, hay a quien le encanta eso, pero pues acá no, entonces eso me pareció fenomenal, el hecho de no tener que buscar contacto a propósito con la silla, que por ejemplo los lituanos todo el tiempo pegaban porque están acostumbrados a pegar por el básquet. Entonces Claro. poco a poco les íbamos diciendo, oye, es que eso no se hace, es que no se hace, pero todo el tiempo te pegaban, pero bueno, fueron cada vez mejorando más. Entonces, hace mucho sentido, es divertido, creo que se ve un poco lento dentro de las transmisiones, pero ya cuando estás en la cancha, la verdad es que no hay lentitud de nada, tienes que reaccionar rápido a todo, o sea, parece que pues cancha chiquita, está sencillo, pero la verdad sí es sumamente divertido, es muy, muy divertido, sí es exigente, tiene el tema técnico que es súper exigente y hay un tema estratégico también que puede ser súper interesante de, bueno, ¿a qué juegas? Y lo pudimos ver ahorita en este mundial, o sea, un equipo que jugaba algo particular, otro equipo que jugaba completamente otra cosa y entonces un estilo anula el otro estilo. Eh, entonces, bueno, es divertido. El hecho de estar en la silla también creo que pone más parejo el terreno en cuestión de pronto de género, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, pues los dos están en la silla, entonces, bueno, sí, te apoyas de los brazos, pero ya no es tanto como, pues, este cuerpezote que puedas tener como hombre contra un cuerpo quizá más delgado de una mujer y que luego pueda haber incluso hasta choques o cuestiones que puedan lastimar accidentales, pero pueden suceder. Acá no, acá la silla te protege, entonces no hay como que te vaya a pegar y entonces por ser mujer te va a tocar la peor parte, ¿no? O sea, la silla es la silla y la silla, las dos son de aluminio, no va a pasar nada, no es como que un hombre o una mujer algo vaya a suceder ahí. Entonces, creo que tiene mucho futuro y está bien interesante porque ahorita que todavía no está tan formalizado y más allá de eso, aunque se termine por formalizar en, no sé, una, dos, tres ediciones, por ejemplo, quiera ustedes dos, podrían montarse una silla de ruedas y jugar al Ultimate en silla. Y van a ver lo divertido que es porque dices, órale, esto está súper loco. Entonces es como, bueno, ya sé lanzar, a ver cómo es ahora con la silla. Entonces, claro, van a tener desventaja contra alguien que usa la silla, pero pues, igual lo van a agarrar rápido y suele ser divertido. Entonces, yo creo que hay un futuro interesante. Ya no voy a decir nombres, pero el que diga, yo ya no quiero correr, ya me cansé, ahora que nada más quiero quedarme aquí recibiendo el disco. Ah, bueno, ponte en una silla, ponte a jugar en la silla, no vas a correr, ya nada más va a ser con las manos. Entonces, pues ya no querías estar en forma, no te preocupes. Ahora puedes simplemente enfocarte en Pero, el tren superior, ya no todo el cuerpo, solo el tren superior ok. y listo, Sí, ¿no? sí. Porque tienes que Este, estar en forma. O sea, no puedes nada más bueno, sentarte ahí no, no, en el bueno, Enson. no, exacto, no. O sea, sí tienes que tener, pero ya nada más trabajas la mitad de tu cuerpo, ¿no? De la mitad para arriba. Dices, Ok. bueno, es que o lo típico, pues, la rodilla, no, es que la rodilla, y no sé, pues ya, la rodilla, no te preocupes, o sea, tu Ujú. rodilla ahí está bien, entonces está interesante porque sí se podría hacer eh, incluso hasta ligas, ¿no? Donde fuera, bueno, pues todo sencilla y vas incluyendo personas que pues tengan la silla de uso diario, ¿no? Que al final, Ujú. por alguna discapacidad, pues a ellos les tocaría, ¿no? O como es mi caso. Entonces, la verdad está muy bueno, es divertido, tiene mucho potencial y pues sí, en 2 años vamos a ver cómo va surgiendo todo para el tema de armar un equipo, ya sea que sea internacional o que sea nacional, pero bueno, con 2 años de tiempo y habiendo metido mucho en la organización mediante este coordinador de la federación,
tengo una idea mucho más clara de qué es lo que se necesita hacer y por dónde va la cosa. Qué chido, qué chido. Entonces, podemos esperar un equipo checo, armado por Checo, liderado por Checo, en 2 años. Perfecto. Primicia, No lo primicia, sé, no lo noticia, sé. noticia. Liderado sí, armado más o menos podría ser que sí. Voy a reclutar, váyanse comprando sus sillas deportivas, ahí les voy a mandar el proveedor. Sí, qué chido. Pues Mm, muy bien. Creo que podemos ir cerrando. sí. No sé si, bueno, a mí toda esta plática y todo lo que has dicho, o sea, la verdad es que me ha emocionado mucho. He sentido ahí como la lagrimita y como verlo y como sentirlo y escucharlo a través de ti. La verdad es que se escucha todo muy chido. Creo que tal vez para mí, como pregunta de cierre, sería como, ¿cuál fue la importancia para ti de poder estar ahí? O sea, ¿qué se sintió como Checo poder jugar un mundial de frisbee en silla de ruedas? Pues la verdad, iba más porque dije, bueno, este ha sido el deporte de toda mi vida, quiero ver qué se siente, jugar otra vez, sobre todo competir, porque no he tenido oportunidad en los últimos años de competir en algo, ni siquiera otra cosa. Pero una vez estando ahí, algo hizo clic, así de inmediato algo hizo clic, fue como estar en este escenario, ver el logo de la WFDF, es como ya estoy en un territorio conocido, estoy en un evento mundial, y cuando empecé a jugar y que ya como tal entendiéndome con el alemán y haciendo que up the line, que tal cosa, que etcétera, no, fue una sensación indescriptible, o sea, algo hizo clic, o sea, yo después del primer círculo de ese partido que le ganamos a Italia, y además ganamos, y además el primer punto metí gol yo, fue como de no, hombre, o sea, ni el Nada. debut soñado, entonces fue muy gratificante, fue, o sea, como que se me vino todo así de emociones al por mayor, porque yo tenía desde Equinoccio 2021, que quedamos campeones, obvio, desde ese torneo no había jugado Ultimate a nivel competitivo. Entonces eran 5 años y medio sin estar en una cancha jugando, eh, y ese círculo que tuvimos con Italia, primero habló el capitán de espíritu, que era el alemán, yo era como el capitán del equipo, pues ahí hablando y mi lagrimita, ojo Remy, así pero por mucha emoción, y estaba sumamente emocionado de estar ahí, de haber podido participar, de ver cómo otros equipos tenían pues esa cultura ultimatera, como lo era Italia, que estaba como pues muy queriendo enaltecer todos los valores del Ultimate. Entonces fue increíble, o sea, de ese primer partido dije, uy, esto va a estar brutal. Y de ahí fueron 7 partidos más y todos estuvieron increíbles, todo fue, o sea, por eso ya después dije, no, ya no voy a salir, o sea, yo quiero estar en este estado durante todo el torneo. Y se sintió muy bien, se sintió muy bien, me hizo todo el sentido, todo el clic, y dije, no, ¿qué hacía yo alejado de esto? Quiero, ¿por qué no el Mundial en el próximo año? ¿Qué 2 años ni qué nada? O sea, ya quería como volver a jugar, porque sí te da esa sensación nuevamente, ¿no? Supongo que algo similar sería, voy otra vez a los nacionales de México, o si estás acostumbrado a ir a internacionales, digas, ay, otra vez estoy en este foro internacional jugando tal. Esa emoción, bueno, pues se volvió a despertar, que yo ya como que la tenía un poquito olvidada. Ah, qué chido, Wow. qué chido. Pues, ¿Qué? pues sí. Pues muchas felicidades. Honestamente, creo que tu liderazgo en el último mexicano se está representando en una nueva disciplina. Creo que siempre has sido como un pionero y como un poquito punta de flecha para, güey, pues vamos a hacerlo. A ver, todos nos organizamos y lo hacemos. Y creo que eso es algo que necesita mucho el deporte en México. No solo el Ultimate, o sea, el Ultimate, evidentemente necesitamos eso. Y pues no me queda más que felicitarte, Sego. Y ya puedo presumir que tengo un campeón mundial en la familia. O sea, no es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Este, muchas felicidades. ¿Y algo que quieras decir para cerrar? ¿Algo que te gustaría que la gente escuchara? Lo que tú Pues quieras. más bien, volteé aquí tengo la medalla, espérame, la voy a agarrar. Eso, Eso. eso. Sí, Espérame, vamos, vamos. para que vean cómo es.
Qué chido. La primera medalla mundialista en el podcast de Soy Handler Meto Gol. Así es, así es. No, y una cuestión muy chistosa fue que nos pidieron cierta información para poder decir datos nuestros durante los partidos, pero como yo tomaba el disco todo el tiempo, entonces se le acabaron los datos al comentarista, Dimitri. Entonces ya cuando yo veía las repeticiones, yo le empezaba a mandar papelitos de, oye, te paso otros datos, porque ya la gente se aburrió de escuchar lo mismo. Entonces ya puse a Minatitlán en el mapa porque decía, ¡Eso! from Minatitlán. Qué chido. Ah, ¡Wow! qué chulada, güey. ¡Qué Esta es la chulada! ¡Qué medalla. chulada! Nah, qué maravilla. No, Qué hombre. chido, güey, qué chido. Felicidades. Uf, qué genialidad, mano. Muchas felicidades. Sí, güey, se De debe sentir Minatitlán para el increíble. mundo. De De Minatitlán para el mundo. Minatitlán, otra cosa que voy a presumir. En Minatitlán tenemos un campeón mundial. Muchas gracias por el espacio y bueno, feliz de compartirles esta experiencia que la verdad es que sí fue fenomenal por muchas cosas y bueno, esperamos que se repita en un par de años. Qué chido. Oye, Venga. pásanos tus redes sociales para que te vayan a seguir si te quieren seguir sobre tu vida personal y sobre tu vida y tu viaje en la movilidad. @campeón del mundo, creo que es la que tengo que hacer ahora. Sí, sí, sí. La personal Shakespeare, CHKSPIER, @Shakespeare, y la de movilidad, en donde también puse cosas del mundial, porque pues al final es un tema de opciones para moverse y seguir activo. Movilidad.universal en Instagram. Muy bien, pues vayan a seguir muchas cosas buenas. La verdad es que yo desde el día uno soy seguidor y la verdad es que siempre ha sido muy chido ver uno tu proceso y también como ver las cosas con otros ojos y aprender muchísimo de ese mundo y de cómo lo has vivido y que puedas compartir eso. La verdad es que a mí me encanta verlo y verlo desde ti como una persona cercana a mí. Entonces, pues sí, vayan a seguir porque la verdad es que está chido y de nuevo muchas felicidades porque pues muchísimo orgullo, verte y poder ver la transmisión un ratito que alcancé a ver el partido cuando me estaba despertando. O sea, igual estaba llorando, diciendo, no mames, o sea, qué chingón que Checo pueda estar haciendo esto, güey. De haberte conocido desde que empecé a jugar con Fénix y ver como todo tu proceso y ahora estar ahí. A mí personalmente me emociona mucho, me llena de orgullo y digo qué emoción que podamos tener esta oportunidad y que lo podamos gozar y que ojalá más gente pueda conocer sobre el viaje que has tenido y que puedan escuchar esto y que les emocione también el Ultimate en silla de ruedas. Entonces, gracias por estar aquí, Checo. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por sus palabras y bueno, a seguir aportando de a poquito en poquito, ahora rodando. Muy Venga, bien. Gracias, qué Chex. chido, qué chido. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Gracias a Checo por estar. Sigan sus redes sociales y vámonos. Chao.